Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internacional. Víctor Ríos. Víctor Ríos es un historiador, discípulo de Manuel Sacristán, miembro del Consejo de Redacción de la revista Mientras Tanto, responsable de la sección de América Latina de El Viejo Topo, ex coordinador y ex portavoz de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, miembro de la Asamblea Bolivariana de Cataluña de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela, y que hoy está realizando una labor de asesoramiento al Gobierno de Venezuela en el Palacio de Miraflores, Caracas. Doy la palabra al amigo Víctor Ríos. En este homenaje y en este acto, en este lugar, en este marco, agradezco mucho esta invitación, aunque no sea un catalán universal, quizás viajero sí, pero viajero y aventurero, pero no universal. Eso corresponde a gente que ya que se lo tiene bien ganado. Yo en este homenaje quería, sobre todo, destacar una cuestión de Manuel Sacristán. El hilo que he escogido para hilvanar esta intervención es el del compromiso revolucionario de Manolo. Un compromiso que funde su obra con su conducta y que da buenas pistas para comprender ambas. Yo creo que la triple dimensión intelectual, moral y política de su compromiso revolucionario es lo que permite que le recordemos como una persona rigurosa, como una persona decente y como una persona comprometida con los humildes. Se puede documentar bastante bien la afirmación de que Manolo se supo derrotado y quiso ser un derrotado de buen humor. En una de las publicaciones con las que se nos ha agraciado al llegar aquí, este número especial del Viejo Topo, hay uno de las evidencias de esta autoconsideración lúcida de Manolo como derrotado. Hay un coloquio, una intervención suya en un coloquio quizás poco conocido, sobre el 23 de febrero del 81, hecha días después del 23F, en el Centre de Treball i Documentació, en el que se le pidió a Manolo una intervención. Está reproducida aquí su intervención y él ahí dice, hablando del ambiente de la época en la que estábamos y en la que estamos, en la que el cambio social está en manos de otros por arriba, dice, desde esta perspectiva tan desfavorable hay que arrancar de ese ambiente internacional y español hostil a las motivaciones de la izquierda social. Por lo tanto, hay que arrancar partiendo de la convicción de que lo que nos espera es una larga travesía en el desierto. Seguramente me ayuda en esto la edad. Ya no tengo pelos en la lengua y estaría dispuesto a decir que empieza a ser razonable pensar que la gente de la izquierda social de mi generación no vamos a ver ya un cambio positivo. Hasta ese punto creo que vale la pena convencerse, al menos subjetivamente, para estar preparados. Yo creo que la gente de mi edad, de aquí hasta su muerte, vamos a estar en esta situación de derrota, con mayores o menores cambios, y que es la gente más joven la que acaso pueda pensar en otra cosa. Pero para que la gente más joven pueda pensar en otra cosa, me parece absolutamente necesario admitir, como dijo Lukács poco antes de morir, por cierto, que hay que partir como si estuviéramos en 1845 o 46,
Y eso quiere decir muchas cosas negativas y también positivas. Hay que empezar por una autoafirmación moral. Saber que en medio de esta espantosa derrota material, de todos modos, lo que ofrecen quienes están rigiendo el cambio social en estos momentos no es más que la exacerbación de los horrores que estamos viendo, la exacerbación del hambre en el tercer mundo, del desarrollo de tecnologías destructoras del planeta, etcétera, sin olvidar el punto del etcétera que más importa, a saber, la amenaza de guerra. Los únicos valores positivos siguen estando donde estaban, en esa izquierda social, por derrotada que esté. Esta es una de las varias citas que se podían mostrar, pero como está aquí en las bolsas que llevamos, pues luego se puede leer con más detalle. Pero he dicho que era un derrotado, o quería ser un derrotado de buen humor. Me parece que también tenemos otra muestra en esta bolsa. En el número del Viejo Topo, en que hay un dossier sobre Manuel Sacristán de este verano, hay un texto de Vera Sacristán, nosotros también somos del rebaño de Epicuro, en el que Vera traza un perfil de Manolo que me parece muy acertado, me identifico mucho. Manuel Sacristán fue un hombre con gran curiosidad por todo cuanto le rodeaba, lleno de interés por conocer y entender, capaz de disfrutar y de apasionarse con las cosas más diversas y con las cosas más sencillas. Y ahí Vera hace alusión al papel de rey mago de Manolo, cuando hacía sus cartas en la época de los reyes, ¿no? en enero, y en la carta de 1971, los Reyes Magos, en la pluma de Manolo, decían: pero estamos en un mismo y circular silogismo. Nunca habrá buena alegría mientras haya burguesía, mas nadie echará al burgués si antes alegre no es. Esa es la gran paradoja, peliaguda cuerda floja, sin cuya superación nunca habrá revolución. Tal es el real problema e importantísimo tema que en nuestros largos viajes pensamos con nuestros pajes. Este era Manolo, el Manolo íntimo que Vera nos facilita conocer. Yo creo que recuerdos de este testimonio de derrotado de buen humor, de hombre comprometido, con una visión muy integral y muy íntegra de ese compromiso político-moral, pueden haber muchos. Manolo nos enseñó a muchos a pensar, simplemente. Y pongo un ejemplo. Cuando ingresé en las Juventudes Comunistas en el año 68, uno de los recuerdos que guardo es la acción tutorial de Manolo Sacristán en las Juventudes Comunistas, cuando nos ayudaba a leer bien el Manifiesto Comunista. Éramos grupos de jóvenes, trabajadores y estudiantes que nos reuníamos en alguna casa para hacer esa lectura del manifiesto. Él nos lo hacía leer antes y luego en la sesión que teníamos con él, él nos decía: bueno, ¿habéis leído y qué os ha parecido? ¿Y cómo habéis, y qué dudas tenéis? ¿Qué problemas veis? Cada uno decía lo que podía. Y entonces él se detenía y decía, por ejemplo, el inicio del capítulo 1, burgueses y proletarios, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días, la historia de la lucha de clases, y ese primer párrafo acaba diciendo: lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna, de las clases en lucha. Se paraba ahí y nos decía: esto del hundimiento de las clases en pugna o de las clases en lucha, ¿qué os parece? Claro, evidentemente nadie nos habíamos dado cuenta de ese detalle al final de esa frase. Todos teníamos entre 15 y 18 años. Y él, a partir de ahí, hacía toda una explicación, nos daba una explicación de por qué tan importante como entender lo de que la historia de las sociedades es la lucha de clases, es una historia de lucha de clases, que eso podía acabar de una manera u de otra, y que una de las maneras podía ser esa, el hundimiento de las clases en pugna. Y explicar lo que quería decir. Eso nadie nos habíamos dado cuenta. Eso es una de las formas con las que Manolo nos ayudaba a aprender a pensar y a leer. Yo creo que en su compromiso militante en el Partido Comunista de España y en el PSUC hay muchos ejemplos de esa fusión de rigor intelectual, de valor ético y de lucidez política.
la universidad también, en su compromiso con la lucha de los estudiantes y de los profesores, su papel en la formación de las comisiones obreras de la enseñanza, un papel clave, diría yo, en la formación de ese sindicato aquí. Yo no fui alumno de Manolo, pero sí asistí, como tantos otros, a clases y seminarios suyos. Recuerdo una lección magistral en una de sus reincorporaciones a la universidad, a la Facultad de Económicas, creo que fue en el 75, no estoy muy seguro de la fecha, creo que fue esa, en la que él nos dio una conferencia como inicio de su regreso a la universidad, en el que explicó que un proyecto de vida, para mí era una lección de proyecto de vida con 3 ideas, vincular amor, trabajo y lucha. Esa conferencia yo no la he visto por ahí publicada y por eso lo digo, porque comentándolo con algunos amigos, si alguien, porque yo estoy seguro, éramos un montón de gente allí, había varios magnetófonos, pero no sé quién puede tener una cinta de esa conferencia. Sería buena porque es espléndida esa conferencia, está por ahí perdida. Su forma de entender la vinculación entre amor a la naturaleza, amor a las personas, amor al compañero, a la compañera. Trabajo en todos los sentidos, trabajo que quiere decir esfuerzo, que quiere decir estudio, y lucha, compromiso colectivo, y lucha también por una cotidianidad nueva, distinta. Todo eso explicado con el rigor, la precisión y la sensibilidad de Manolo, fue una lección que también creo que sería bueno poder rescatar. En el Comité Antinuclear de Cataluña, su compromiso era el de un activista más. Recuerdo, y lo ha explicado Juan Ramón Capella en la biografía política de Manolo, cómo él era uno más hasta el punto de cuando en el Comité Antinuclear de Cataluña habíamos decidido que para promocionar la sigla y no las personas, cuando se nos convocaba a un acto, se nos invitaba a una actividad, se ponía, participará un miembro del CANC. Él era uno de esos miembros que, tapado, aparecía un día, y un día era Manolo, otro día era Martínez Alier, otro día era Jaume Serrasolsas. Él era uno más que iba pregonando las virtudes del antinuclearismo y del ecologismo en una época en que eso era poco comprendido, no solo por el enemigo, sino también entre los amigos, ¿no? Y en ese compromiso, en esas tareas, Manolo estaba para todo en el Comité Antinuclear de Cataluña. Lo mismo que en la revista Mientras Tanto. Manolo en la revista estaba para escribir, para participar en la discusión colectiva de lo que se publicaba, de los editoriales, y luego para llenar los sobres, poner los sellos, hacer los paquetes, porque esa revista nació así, nació como una revista de compromiso con la aportación de personas que la hicieron posible. Y Manolo era uno más en todas las tareas de la revista. Creo que todo eso es lo que nos permite recordar a una persona que vinculaba siempre esos elementos de compromiso político-moral con una práctica, con una conducta práctica. Yo creo que a Manolo también lo podemos recordar por lo que él ya no vio, pero nos ayudó a ver y a entender a los demás. Su mirada sobre una serie de problemas nos permitió, yo creo, aguantar en buenas condiciones tiempos difíciles. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el derrumbe del mal llamado socialismo real. Creo que toda la reflexión que hizo Manolo con un análisis lo más veraz posible en los tiempos que corrían, muy lúcido de lo que era, de lo que fue el socialismo en aquellos tiempos, de lo que fue el estalinismo, con todo el debate duro que supuso en nuestras propias filas, esa reflexión nos ayudó mucho a que en momentos como el de la desaparición del socialismo irreal de esos países, para muchos no fuera problema mantener nuestra identidad comunista fundida con un deseo de identidad emancipatoria reconstruida. Y así recuerdo que en la revista Mientras Tanto se hizo una editorial en aquel verano, Identidad Comunista e Identidad Emancipatoria, que fuimos a repartir como separata en la fiesta del Partido Comunista de España,
que la redacción de Mientras Tanto asistimos al 13 Congreso del Partido Comunista de España para dar un apoyo a esa posición de afirmación comunista cuando desde púlpitos varios se decía disolveros, estáis ya barridos de la historia. Bueno, pues yo creo que ese aguante moral, intelectual que permitía analizar una situación política difícil nos la dio Manolo, nos la dio el tipo de marxismo y de comunismo de Manolo. Lo mismo creo que viendo los movimientos alterglobalizadores, cómo se funde otra forma de hacer política en esos movimientos, muchos recordaremos esa búsqueda que era un tejer destejiendo de múltiples experimentos sociales, políticos sociales, para intentar hacer política de otra manera. Esa idea de que había que superar las viejas formas de hacer política y apostar por una renovación de la política y de la forma de hacerla. Yo creo que Manolo anticipó muchas de esas reflexiones y en los movimientos alterglobalizadores posteriores hemos visto parte de esa reflexión cuajar en muchos lugares. ¿Qué le interesaría hoy a Manolo? ¿Qué causas justas le ocuparían? Supongo que eso es un poco arriesgado, pero tampoco tanto, si conocemos a Manolo, decirlo. Manolo seguro que seguiría con atención hoy los movimientos indígenas y campesinos de América Latina. Cualquiera que recuerde al Manolo interesado por las culturas amerindias, el Manolo estudioso de Jerónimo, sabría la alegría que seguro que lo hubiera producido conocer el levantamiento de los indígenas chapanecos, conocer la dignidad con la que los indígenas se están levantando hoy en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, reafirmando sus derechos, dando visibilidad a su identidad colectiva, luchando en condiciones duras, pero a la ofensiva en estos momentos en América Latina. Estoy seguro que Manolo apoyaría el movimiento alterglobalizador que se enfrenta a la Organización Mundial del Comercio, a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. También seguiría con atención y con preocupación, claro, la revuelta de los hijos de inmigrantes en Francia, excluidos de la igualdad y la fraternidad republicanas. Y seguramente iría más allá de la anécdota, iría a la reflexión sociocultural de fondo sobre lo que esos síntomas reflejan en el malestar de las sociedades capitalistas europeas. Que seguiría con interés el debate abierto sobre el socialismo del siglo XXI, hoy, en el mundo, y en particular los procesos de transformación, de lucha y de resistencia que le están dando en América Latina. También creo que sería una de las personas que seguiría y ayudaría mucho a esa labor. Yo no sé lo que opinaría Manolo Sacristán sobre Hugo Chávez. Lo que sí sé es que le alegraría saber que la atención sanitaria básica subió a los cerros donde viven los más humildes y llegó a la Amazonia venezolana. Y que la campaña de alfabetización de adultos desplegada permite ya considerar a Venezuela como un territorio libre de analfabetismo según los parámetros de la UNESCO. Él, que dejó testimonio de su compromiso en la tarea de educación de adultos en Can Serra durante 2 años, del 75 al 77, con 2 días semanales de clase de alfabetización de adultos, clases que se preparaba minuciosamente, con mucho cariño y con mucho rigor. Él nos hubiera dado buenas ideas, seguro, de cómo continuar esa labor de alfabetización en lo que allá en Venezuela se llaman misiones Robinson. Yo creo que el legado de Manolo es, por tanto, un legado vivo. Claro que podemos pensar legítimamente que Manolo merece ser mucho más conocido en todas partes. Claro que sí. Pero que es un legado vivo, no tengo duda. Creo que una cosa interesante de su legado es que no hay un ismo de Manolo, no hay un sacristanismo, hay un rico legado, con discípulos en campos muy diversos, pero es un legado abierto, plural, sin una secta sacristanista constituida, por suerte, creo yo. El legado de Manolo Sacristán está en revistas, unas con más tiempo de vida, como El Viejo Topo, otras más recientes, como Sin Permiso, y por supuesto en revistas como Mientras Tanto, que fundó. El legado de Manolo está en el compromiso militante de personas que trabajan en la solidaridad internacionalista, en el movimiento obrero y sindical, en la universidad, en el movimiento ecologista,
en el movimiento por la paz, en el movimiento pacifista, en la lucha contra el racismo y la xenofobia, en los partidos comunistas. El legado de Manolo está en quienes trabajaron con él y siguen contribuyendo a la renovación del ideario emancipatorio, y en quienes, sin haberlo conocido personalmente, lo han leído, se han interesado y les sirve como referente, como brújula intelectual y moral. En estas jornadas hay y habrá una buena muestra de ello. Yo creo que este es el legado principal de Manolo Sacristán. Es un legado de un marxista crítico que vivió un marxismo vivo y libre, el legado de un comunista que no renunció nunca a su identidad y que la vivió de un modo abierto, al encuentro con otras, con la voluntad de incorporar lo mejor de su tradición a un nuevo ideario emancipatorio, y el legado de alguien que quiso hacer de su compromiso una norma de conducta cotidiana. Eso es lo que dio sentido global a su forma de estar en el mundo, ese compromiso revolucionario con los de abajo. Este homenaje me parece una buena ocasión para recordarlo, para transmitirlo y para proyectarlo en la lucha de hoy por una humanidad más justa y libre en un mundo habitable. Muchas gracias. Gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.